Bueno, pues decía Irene que os iba a contar cómo trabajé con la residencia de estudiantes. La residencia de estudiantes no os voy a hablar mucho, pero si queréis luego os lo cuento. Se trabaja muy bien. Bueno, antes de empezar me presento. Irene ha hecho ahí una presentación antes. Me llamo Beatriz. Mi proyecto personal es visualizados.com. Llevo ya 10 años trabajando en esto de la visualización de datos. Ahora viendo a la gente y tal, digo, vale, ya llevo mucho tiempo. ¿Sí? No tengo un perfil técnico, soy publicista, soy socióloga, vengo del mundo de la investigación, así que la parte analítica tiene un peso muy fuerte en los proyectos y a la vez desarrollar las cosas que diseño y cacharrear y eso, pues también me divierte bastante, ¿no? Entonces hoy os voy a contar más esa otra parte. Este proyecto tiene bastante tiempo, es de 2017, 7 años ya. Entonces, ¿qué pasaba en 2017 con la visualización de datos? Yo creo que estaba en otro punto. Me atrevería a decir como que estaba despegando, desde el punto de vista teórico no, pero la visualización de datos aplicada estaba ahí en sus primeros años, era la V3 de D3, empezaba ahí como a popularizarse y a arrancar todo. Este es el contexto en el que se hizo el proyecto. ¿Y de qué se hablaba en el mundo de la visualización de datos? ¿Dónde estaba el discurso? Estaba en esta imagen, qué elementos se utilizan para visualizar las cosas, qué tipo de gráfico se usa para visualizar qué tipo de datos. Descubrimos que el cerebro compara áreas y no compara radios. Estábamos un poco ahí muy en los básicos de la visualización de datos y la otra parte donde estaba el discurso era en la parte técnica. Se hablaba mucho de D3, se hablaba mucho de Mike Bostock y se pasaba mucho tiempo en los blogs, que por cierto hay una réplica de los blogs escondida en el metauniverso y puedes volver a acceder a todos otra vez. Sí, eso lo he descubierto buscando un screenshot. Está en Observable y de Observable puedes ir a buscarlos. Y aquí nos pasábamos, bueno, yo por lo menos, yo deduzco que lo hacía todo el mundo, ¿no? Te pasabas horas ahí peleándote un poco con el código de otras personas, buscando ejemplos, surgían visualizaciones que nunca antes se habían visto, mucho menos en digital, interactivas, y yo creo que ese era un poco el momento en el que estábamos en 2017. Y en ese contexto, bueno, desde la residencia de estudiantes se pusieron en contacto conmigo para desarrollar un proyecto. La residencia de estudiantes, no sé si la conocéis, ahora está ahí cerca de María de Molina, es súper bonita, es muy recomendable ir y echar un rato porque es como un poco de paz en medio de la ciudad. Ahora es un centro cultural, hacen charlas, exposiciones y todas estas cosas, y a principios del siglo XX era donde estaba la movida cultural y había mucha movida cultural, o sea, de hecho era la vanguardia española, la Edad de Plata, por aquí pasaron, o sea, no lo sé, pero yo me atrevería a decir que todas las personas protagonistas de la Edad de Plata de principios del siglo XX, que luego muchos tuvieron que exiliarse o los fusilaron, pasaron por la residencia de estudiantes. Había mucha creación artística, mucha creación literaria, exploración de nuevas corrientes, era la vanguardia española realmente. Y desde la residencia de estudiantes se curraron una base de datos impresionante en la que personas, no sé quiénes eran, se leyeron 9.500 artículos de las revistas que se publicaron en aquel momento y de ahí pues codificaron información, ¿no? Sacaron pues en qué revistas estaban los artículos, qué obras habían esos artículos o a qué obras se hacía referencia, las personas que aparecían como autores de los artículos o como autores de las obras, bueno, o como mencionadas en los artículos, y los grupos culturales, ¿no? Como yo que sé, la generación del 27, el grupo del surrealismo, el ultraísmo, todas esas cosas, y tenían esa base de datos y querían ponerla a disposición del público. No querían mostrar las métricas, sino que la gente pudiera explorar gráficamente esa base de datos. Y ese era el encargo, básicamente. ¿Quién lo hizo la codificación? No lo sé, yo cuando llegué ya estaba hecha. No, yo creo pues que fue un trabajo de muchos años y muchos becarios, no. Probablemente. Sí, pues ya, pero no, en 2017 no estaba.
Y yo, bueno, supongo que llevaría muchos años ahí, la verdad que no tengo ni idea. Y ahora ya paso a contar los growth hacks, que en realidad son un poco como soluciones a los problemas que me fui encontrando cuando hacía el proyecto, ¿no? El primero es que, bueno, el layout que se decidió para visualizar esta información y para explorarla fue una red y una simulación. Entonces, claro, teníamos en total de las personas, las obras, las revistas, los artículos, todo eso había que pintarlo. Tenemos más de 23.000 elementos que están así en la pantalla buscando su sitio, ¿no? Es como hacer esto con 23.000 elementos cada vez que entras en la web. Ahí hay 6.000, bueno, que sí que lo pueden hacer a la vez, pero vamos, no puedes esperar a que esto acabe cada vez que entras en la web. Sí que hay formas de acelerarlo y de frenarlo, pero para que quede bien, si hay muchas cosas, siempre necesitas. El tiempo es necesario. Entonces, pues lo hice en local y en mi ordenador, categoría por categoría. Las verdes son personas, las otras son obras, artículos, grupos y revistas. Y lo que hice fue, bueno, en D3, cuando creas una simulación, al dato asociado a cada elemento le asocia la posición X y la posición Y. Entonces yo lo hice en local y me descargué los JSONs de cada uno de los elementos, los junté todos y ya tenía, los elementos ya tenían su sitio, no tenían que buscarlo. Y luego para que, bueno, me descargué el JSON, que era un X, una Y, la etiqueta, el ID, y luego para que esa imagen no se quedara siempre con el mismo tamaño y respondiera un poco al tamaño de la pantalla donde se iba a renderizar, pues apliqué una escala, que es como mi función favorita del mundo, escalas para todo, eso. Y así podía reescalar las coordenadas X e Y de cada uno de los elementos y los radios y hacerlos responsive sin tener que calcular cada vez su posición. Y este problema resuelto. Ahora nos venía otro, que claro, tengo 23.000 elementos, entonces esto tiene que ser Canvas. Y en Canvas al final estás renderizando, es una imagen, es una renderización de píxeles y no tienes elementos en HTML sobre los que interaccionar, pero deja una puerta abierta. Cuando tú interaccionas en un Canvas puedes obtener la coordenada X e Y de esos elementos y el color del píxel en el que está el ratón. Y con esa puerta, y gracias al tutorial de Visual Cinnamon, que también lo cogió de otra persona, que es una chica holandesa, una diseñadora de visualización de datos holandesa, que en aquella época, en 2017, publicaba todo el rato la técnica detrás de sus proyectos y explicaba un montón de cosas muy bien explicadas, pues pude solucionar ese problema. Se pinta en un Canvas las cosas tal y como están y luego por encima se pinta otro Canvas escondido, que no se ve, pero está ahí, en el que cada elemento tiene una combinación RGB diferente, o sea, un color diferente. Ese color se asocia a cada elemento, de modo que cuando yo paso el ratón sé de qué color es y voy a buscar a mis datos qué elemento tiene ese color. Y ya tengo el elemento y puedo hacer con él lo que quiera. Pues yo qué sé, sacar el tooltip, ir a ese elemento, cualquier cosa. Y ese es el segundo problema solucionado. Y el tercero lo he llamado diseño flexible. La cuestión es que después de esto, en el que teníamos todos los elementos, era necesario explorar cada uno de ellos. Aquí el tamaño de los círculos representa el número de conexiones que tiene cada elemento. Hay muchos pequeñitos que tienen una o dos conexiones y hay algunos más grandes que tienen, aquel grande es la Gaceta Literaria, que tiene 5.000 conexiones. O sea, tenía que encontrar una forma de visualizar las conexiones que valiera cuando tienes 1 y cuando tienes 5.000. Aquí, bueno, encontré una manera que para los 5.000 no me valía, pero hasta 100 llegaba, ¿no? Y quedaba bastante aparente. Bueno, esto estaba contextualizado, siempre aparecía también el listado, un buscador, había un poco más de elementos, o sea, hay más elementos en la página. Y bueno, con este sistema me valía bien. Sin embargo, había, o sea, más de 100 no cabían en ningún sitio. Bueno, y 5.000 ya, imposible.
Entonces dije, pues le pongo un scroll, ¿no? Y ahí que me fui a construir un scroll que al final cuando lo mueves se va moviendo dentro de cada sección los elementos con los que está relacionado y se van viendo y funciona como un scroll normal. ¿Cómo construí el scroll? Con una escala. Es más difícil explicarlo que hacerlo, creo. Pues coges en una escala, tienes todos tus elementos, aquí he puesto 66, pero bueno, imagínate que tengo 6600, ¿no? Y entonces, el dominio de esa escala es la longitud de esos datos. Y luego el rango es el espacio disponible. Yo tengo ahí 250 píxeles disponibles para pintar mis circulitos, ¿vale? Entonces, en mis 250 píxeles he calculado que me caben 34. La escala del número 34 me va a dar el tamaño del handle, del scroll que se mueve. Si en vez de 66, imaginaros que si en vez de 66 tuviera 150, el valor de 34 proporcionalmente sería más pequeño porque me quedan muchos más sin pintar y entonces sería más pequeño, ¿no? Eso os hacéis un poco una idea de que el scroll cuanto más pequeño es, más contenido hay por mostrar. Pues ya está, eso y listo. Y ahora yo solo tenía que pintar los que me cabían en ese trocito, en esa ventana, y luego tenía los otros en cola que a ver qué hacía con ellos. Pues cuando se desplaza el scroll, necesitaba averiguar el recorrido, qué distancia había recorrido el scroll. Cuando interactúas con el ratón, tú puedes saber en todo momento en qué momento empezaste, o sea, en qué posición, en qué X estabas cuando empezaste a moverte y en qué posición estás todo el rato que te estás moviendo. Entonces, restando la posición final menos la posición inicial, básicamente, te da la distancia. Y las escalas tienen que es esta, ¿no? Las escalas tienen una función que es invertida, bueno, la lineal no todas, invertir la escala, que si yo a la escala le paso un dato propio del output, me da el input. O sea, si le paso esta distancia, que ponte que son 15 píxeles, me devuelve el elemento correspondiente al píxel número 15. Entonces yo ahí ya había localizado cuál iba a ser mi nuevo primer elemento que tenía que pintar en la ventana. Y bueno, a partir de ahí, ya sabiendo el primero, pues si se quedan 5 si se esconden 5 por adelante, tengo que mostrar 5 más por atrás. Y ya está. Y para hacerlo circular, pues muy fácil, en vez de píxeles juegas con los ángulos en los que están los elementos y ya está. Ángulos, senos, cosenos y radio, no hay nada más. O sea, en realidad es exactamente igual, solo que el rango es con ángulos en vez de con píxeles. Ahí la dificultad, que no es nada difícil, es posicionar los puntos en circular, ¿no? Que es una fórmula con el coseno, por el ángulo, por el radio, y no tiene más. Y así quedó. Aquí lo tengo, voy a ponerlo más grande. Tengo por aquí y se mueve, y es así, porque de hecho revisar el código, yo no me acordaba cómo lo había hecho. Y se van moviendo todos los elementos. Y una cosa muy guay de este proyecto, que en realidad yo no tengo el mérito, es que se puede acceder a todos los artículos y los podéis leer. O no, vamos, pero que hay acceso a mucha más información aparte de la visualización. Y esto no sé por qué... esto es otra cosa. No puedo ir atrás. Y un montón de fotos que está muy bien. O sea, que está muy documentado, vamos. Y todo eso os venía a contar.
El proyecto entero, no me acuerdo, 4 o 5 meses por ahí, no lo sé. No hice sola, yo hice la parte de visualización, diseño y desarrollo de visualización, y la parte de back y de base de datos la hizo la gente de Populate, pero no me acuerdo. Una pregunta, porque hablabas de hacks. ¿Cómo lo diseñas? O sea, ¿diseñas teniendo en cuenta las limitaciones o una vez que te encuentras la limitación vuelves al diseño y lo cambias? Pues yo normalmente diseño sin limitaciones. Lo que pasa que cuando llevas ya, o sea, un tiempo vas conociendo las limitaciones, entonces eso mismo te limita. Pero, o sea, no sé si me explico. O sea, sin querer te pueden limitar las limitaciones, pero al final yo sé, por experiencia, que todo se puede hacer. Pero, por ejemplo, la idea del scroll, ¿la tenías ya en la mente No. una vez o dijiste esto de la no tengo que solucionar? Yo no, esto lo tengo que solucionar. Pero bueno, yo que sé, o sea, que yo lo muestro así y tal, pero yo veo que se puede solucionar antes de presentar el diseño y esas cosas, ¿eh? No digo, venga ya. Siempre tengo ahí mis cacharreos antes y digo, venga, esto se puede hacer así, 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 venga, sí se puede, pero sí, intento que no me limite. Bueno, luego están los otros límites, ¿no? Del tiempo, del presupuesto y esas cosas que a veces siempre dices, pues no se puede hacer, pero bueno. Cuando os vinieron, ¿hay unos requirements muy concretos? O sea, o era mucha libertad, ¿no? Tenemos esta información, haz que sea fácil. Bueno, lo de la red sí que está, siempre quieren una red o un mapa. Y no, la verdad es que no, y no, nada, total libertad. Y los otros proyectos que hemos hecho con la residencia también, se trabaja muy a gusto por eso, porque haces un poco lo que quieres. ¿También había algo como de cartas entre gente o algo así? Sí, pero eso no sé si está funcionando. El de las epístolas. Creo que lo vi ese, las epístolas. No sé si está funcionando, ¿eh? No prometo nada. Vaya. No. Pero bueno, tienes una captura de pantalla chula. Sí. ¡Ah! Sí. Iba a agarrar. Pues este es de un epistolario, son conversaciones entre personas de la misma época. Estas eran pocas, no me acuerdo cuántas, pero eran como 500 cartas o algo así, porque se hizo solo en un subset, pensando en pedir una financiación que no sé si se llegó a pedir. Bueno, en este a mí me gusta que puedes filtrar la red aquí abajo por años y se va poniendo más grande, más pequeña. Accediendo a un nodo. Este no era... Este sí era con SVG y tal, ¿no? Sí, este sí ya es... Esto no tiene nada, esto no tiene nada. Aquí veías las cartas, depende si eran enviadas o recibidas, y a mí mi favorito, bueno, lo que menos me gusta es cómo hice la interacción, os soy sincera, y lo que más me gusta es que podías leerte la conversación. Hay cotidiano, claro. Sí, y no me está funcionando el scroll de mi ordenador, se ha quedado, pero vamos, no sé por qué. Pero vamos, bajabas y era una conversación de enviadas, recibidas, y en los puntitos de abajo podías ir navegando por las cartas, por las líneas del tiempo. Está muy chulo. Por aquí. Y también, pues eso. Pues has empezado contando cómo estaba la visualización de datos en 2017. ¿Cómo lo ves ahora? ¿No? Ya hemos pasado de las cosas perspectivas y de ser halcón de 3 en un momento. Pues yo creo que sí. Yo extiendo lo que a mí me pasa y lo que yo veo así en mi círculo cercano a todo el mundo, ¿no? Como hacemos todos, también te digo, es un sesgo así. Yo creo que estamos más pensando que tenemos una mirada, yo por lo menos tengo una mirada mucho más amplia. Ya no pienso solo en cómo pintarlo y cómo quede bonito, sino yo estoy ahora mucho con que la visualización es un acto de comunicación y tienes que hacer mucha investigación de para qué es este proyecto, a quién va dirigido, qué necesidades tiene que cubrir. Se habla mucho de productos de datos, ya no son solo visualizaciones, va muchísimo más amplio. Yo qué sé, en trabajar de cerca con la gente que genera los datos, que no tiene un perfil de visualización de datos para que te expliquen realmente, o sea, aunque ya tenga un perfil analítico, si tengo que visualizar algo ajeno a mi campo,
me cuesta más. Entonces, como trabajar directamente con esas personas y coger un poco la esencia del proyecto, ¿no? O de cómo hacerlo. Yo creo que está más por ahí, los procesos, se está metiendo un montón de procesos al final de diseño de producto, de investigación por el medio. O sea, yo ahora estoy en un proyecto que la idea que tenía inicial, y hemos metido investigación en medio, hicimos entrevistas. La idea que yo tenía a lo que estamos haciendo no se parece en nada, porque claro, va dirigida a investigadores que yo decía, ¿y esto qué tal? Ah, no, a mí eso no me interesa. Digo, pues es una idea de puta madre. Pero claro, no, a mí eso no me interesa, yo eso ya lo sé. Digo, pues ¿cómo sabe esto? Claro, porque se dedica a eso. Entonces, pues yo creo que está ahí. No sé qué opináis, el resto puede hablar también. Sobre el mismo hilo, ¿no tienes la sensación de que quedan menos márgenes para cosas más experimentales como esta? O sea, ¿Ahora? Sí, colar un slider circulado y un network sin contexto. No lo sé, yo creo que depende un poco del cliente, o sea, no del cliente en cuestión, sino del ámbito en el que se mueve el cliente, ¿no? Al final, si es un cliente más corporativo o algo así, también del tiempo, el dinero. Yo aquí perdí pasta todo el rato, ¿sabes? También te digo, en estas cosas no como que le dedicas mucho más tiempo porque te gusta, te estás divirtiendo, quieres sacarlo de lo que te pagan. Entonces, pues depende de muchas cosas. No sé si se están haciendo menos experimentaciones. Puede ser que sí, no había pensado, ¿eh? Pero igual sí que se está... Claro, es que el Blogs era una locura, que yo entrabas y veías cosas muy locas, ¿eh? La Mona Lisa tiene el Vostok ahí, que no sé cómo la hizo, pero... o sea, sí. Pero igual con la perspectiva de ahora, por ejemplo, este proyecto, ¿crees que a nivel de diseño técnicamente harías lo mismo o crees que cambiaría? Pues yo creo que no. Pero no, sí que cambiaría. O sea, a mí ahora lo que no me gusta estos proyectos, o sea, me gusta un montón y estoy súper orgullosa de lo que hice, además en 2017, que yo llevaba muy poco tiempo, pero por ejemplo en el de las revistas le daría muchísimo más peso a ver los artículos y a ver las fotos y a ese contenido más de verdad que a la parte que yo hice, de alguna manera. Pero igual supongo. es un poco un punto de madurez, ¿no? De dejar más en segundo plano lo bonito, lo espectacular, ¿no? Un poco por el favor del... Bueno, yo creo que no está reñido, que lo puedes hacer bonito y espectacular, pero incorporando también otros elementos que no son tuyos, ¿no? O sea, como que de hecho los artículos se van fuera de la web. O sea, están en una aplicación de la residencia de estudiantes. O sea, como incorporar cosas que no son tuyas, porque mío ha sido este trabajo, a lo tuyo, ¿no? Y hacerlo así un poquito más redondito, no sé si me explico. ¿Técnicamente habrías usado otras herramientas? Yo de 3 desde el principio, pero claro, yo no soy técnica, entonces yo llegué directamente, ahí estaba eso y dije, pues esto. Quería preguntar, creo que te he preguntado si podrías quedarte hoy en día, pero más desde el punto de vista técnico, ¿volverías a hacerlo con D3? Si lo hicieras, ¿utilizarías las nuevas, lo integrarías con React, con Svelte? ¿Harías alguna cosa así? Yo no. ¿Pasarías de D3 del todo? Yo es que no hago proyectos tan grandes, o sea, no hago productos tan grandes como para tener que meter frameworks como React o Vue y cosas. Bueno, este tiene Vue de hecho, pero yo eso no lo hice, entonces es como si no tuviera. No, pero no los hago tan grandes, entonces no lo haría. No, pero no por nada, porque como no soy una persona técnica, hasta que no necesito eso, o sea, hasta que no necesite meter Canvas, yo no hacía Canvas. Es como, bueno, ahora lo necesito, ¿cómo se hace? Así, venga, pues lo hago, pero si no, no. D3 no ha evolucionado mucho, en cierto modo. Si lo harías exactamente igual, ¿tú crees que eso es malo para D3, que indica un poco un cierto final que se acerca? Ah, no sé, yo no creo que se acerque el final. Bueno, está Observable ahí por detrás, pero se parecen bastante, no sé. No ha cambiado porque es bueno. Yo creo que es más bien eso, no sé. La otra gente que igual tiene más experiencia, o sea, que tiene un criterio técnico un poco más sólido, yo estoy encantada. Y vamos, que está súper extendido, no es que esté usando ahí una librería que me he encontrado por GitHub que no actualizan hace 7 años, que es muy sólido. Y eso es todo. Muchas gracias.